Hola chicos, ¿cómo están? Yo les pido que se callen un poquito, así necesito saber si alguien del otro lado me habla, como para ver cómo vengo de sonido. Buenas, profe, se Hola, escucha profe, bien. buen día. Hola, profe, buen ¿todo día. bien? Por el momento no me están prendiendo las cámaras, salvo Bautista, y nadie me está prendiendo el micrófono, con lo cual vamos a pedirle a Fernanda. Hola, ¿cómo anda Fernanda? ¿Podrías hablarme? Sí, hola, ¿cómo estás, profesor? Bien, no escucho una papa, eso es lo que quería saber. Ah, A ver ahora. hola, profesor, ¿me escuchás? Yo te escucho bien. A ver ahí de nuevo. Hola, profe, ¿me escuchás? Ah, ahí algo. A ver ahora. Hola. Hola. Genial. De pronto tengo audio. Qué lindo. Qué lindo que se escucha cuando se escucha. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes me Todo bien, escuchan profe, bien? gracias. Sí, se escucha Sí, se bien. escucha perfecto. Bien, bien, bien. Me alegro que se escuche bien. Ahí yo quería que conversáramos un par de cosas. Primero, voy a irme anotando esto, así me aseguro. Ahí estamos. De ver los temas que quiero ver. Primero que nada, quiero ahí pedirles a todos que usen, aquellos que todavía no lo hicieron, que usen estos primeros minutos ahora. Mientras acomodo esto, yo les había dejado un par de ejercicios para hacer. En particular hay un par que les habíamos dejado, uno que era a desarrollar, las preguntas a desarrollar, y el otro que era para resolver numéricamente, ¿sí? Que eran 3 ejercicios numéricos. Ahí unos cuantos de ustedes lo hicieron, unos cuantos no lo hicieron. Quiero que ahora le dediquen a aquellos que no lo hicieron unos minutos de hacerlo. El que era a desarrollar, nosotros lo configuramos para que una vez que ustedes manden las respuestas, les llegue después a ustedes un mail. Me gustaría que alguno me cuente, alguno de los que lo haya hecho, alguno de los que está del otro lado, me cuente cómo lo vieron. A ver, lo busco. Matías, ¿vos lo hiciste? Si no, lo tengo que ir a buscar a ver quién lo hizo. Alguno que me diga, que esté del otro lado, que me diga que lo hizo y cómo vieron el mail. Si no, lo tengo que ir a buscar yo a mano. Buenas, profe, yo lo hice. Bautista, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿vos? contame. Lo hiciste Bueno, y te devolvió. ¿Cómo viste la respuesta? bien, la respuesta la noté medio personalificada, o sea, personal. Sí. Eh, no entendí cómo lo hiciste, para que como que mi respuesta la Ok. pase por el chat y nada, estaba Ahora, bastante bien, corregía bastante. bien. Ahí, ¿qué es lo que, digamos, ahí, qué es lo que tenías? Tenías un par de preguntas a desarrollar, ustedes plantearon la respuesta, entonces ahí vos planteaste la respuesta, y en función a eso, lo pasamos nosotros por atrás, es un proceso que corremos por atrás, lo conectamos por atrás con el chat. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un feedback individual en función de lo que ustedes pusieron y tengan una corrección individual y que les diga en base a qué pautas y qué cosas ustedes tienen por ahí. Las cosas o bien o cosas para profundizar y mejorar. ¿Sí? Esa es la idea. Como les dije, nosotros estamos probando. ¿Sí? Estamos probando esta técnica. A mí me parece importante. ¿Por qué? Porque ustedes son 100 y pico. Y
aquellos que contestaron, habrán visto que contestan y al minuto o a los 30 segundos tenés en tu correo electrónico de la facultad la corrección de esa parte. Es el chat GPT, le ponemos ciertas cosas, se puede equivocar. ¿Ok? Pero yo necesito probarlo, nosotros hemos hecho todo lo posible y yo necesito que ustedes lo hagan y me contesten si lo que les contesta les hace sentido. O si ustedes ven que hay algo que les hace ruido. Si hay algo que les hace ruido, yo les pido, por favor, no se lo callen y mándenle un mail inmediatamente a alguna de las dos personas que están en el cuerpo del mail que nosotros les mandamos. Que es o a Constanza o a Francisco para agarrar y decirle, mirá, me dijo, yo contesté esto, me dice esto, no entiendo por qué, o no me parece, o hay algo que me hace ruido. Necesito eso. Es importante, ¿sí? Aquellos que lo hayan visto, y ahí te agradezco a vos, Bautista, que hayas levantado la mano primero. Le pido a algún otro que también lo haya hecho. Quiero saber si lo que les dijo, de nuevo, ¿qué les pareció? Y si les sirvió realmente como para terminar de entender algo que no estaba del todo claro. ¿Algún otro? Agustina, Eugenia, Sí, yo también lo Luz. hice y me quedó una Agustina, duda contame. particular. Había una pregunta que decía algo del ahorro nacional y no lo entendí bien. Ya Ok, lo busco porque lo pasé en un Word para tenerlo. bien. Ahí lo que nosotros tenemos que mirar es, nosotros no hicimos el repaso acá del formulario, hay un formulario inicial, una presentación, donde está todo el seguimiento de indicadores, donde hacemos la diferencia entre el ahorro interno y el ahorro nacional, donde se meten todas las equivalencias. Pero contame. Sí, acá encontré. Decía, desarrolla un análisis sobre cómo un aumento en el ahorro nacional podría influir en las decisiones de inversión de las empresas. ¿Qué factores Ok. podrían determinar si este aumento en el ahorro se traduce en una mayor inversión? Yo lo tomé como que era el ahorro del público, el del Estado, así Sí, que no el ahorro entendí bien privado. el concepto de ahorro nacional. Ah, está Me lo bien. corrigió como Ahí. que... ¿Y ahí qué te dijo? em, hay algunos puntos que podrías mejorar para ser más preciso. En primer lugar, mencionaste que si el Estado decide ahorrar, significa que los impuestos son mayores que el gasto público. Es importante aclarar que el ahorro nacional no se refiere solo al ahorro del Estado, sino también al ahorro de los hogares y las empresas. Además, el ahorro nacional se calcula como herencia entre la renta y el consumo nacionales. No necesariamente está relacionado con los impuestos y el gasto público. Y Claro, porque eso vos no lo tenés, entendí. por eso, vos lo que tenés es el ahorro nacional, aún en economía cerrada, el ahorro nacional es la suma del ahorro privado más el ahorro público. ¿Sí? Entonces, ¿te acordás que era lo que nosotros decíamos? Si vos tenías un déficit del sector público, parte del ahorro privado terminaba siendo utilizado para financiar ese déficit del sector público y por ende quedaba menos espacio para la inversión. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahí en ese punto lo que te estaba mostrando es todo ese ahorro que está disponible para inversión, que justamente es la suma de estos dos. Ok, o sea, ¿Sí? del privado y del público. Exacto. Y Genial. además, después tenés todas las otras cosas que se abren cuando vos tenés empresas argentinas que pueden llegar a estar teniendo presencia en otros lados y que tienen ganancias y tienen ingresos, el tema de lo que pueden ser, por ejemplo, regalías por ese tipo de propiedad, o lo que vos podés llegar a estar teniendo de gente que simplemente trabaja en un país y le manda plata a familiares en otro país, ¿no? Que son remesas, que son sin contrapartida, son simplemente transferencias, pero que aumentan de alguna manera las posibilidades de inversión dentro de un país. ¿Ok? Porque te están trayendo desde afuera esos recursos. Bien, pero ahí me parece que está bueno. Eso después, en todo caso, mandanos por mail, mandarle a alguno de los chicos. Y ahí lo que nosotros queremos hacer, y esto también es un poco el cómo nosotros vamos a ir organizando nuestro propio equipo, es que nuestro equipo de ayudantes esté como para agarrar y poder darles respuesta a ustedes ante ese tipo de cosas puntuales.
¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo otra persona que me había preguntado el tema de, no había entendido bien el tema de cómo se calcula la TIR. Obviamente, seguramente todavía no hizo cálculo y demás, ¿no? Cómo se calcula la TIR y cómo eso se relaciona con el precio del bono, que es lo que todos estuvimos viendo la clase pasada. Entonces ahí Florencia agarró y le explicó, bueno, cómo se calcula la TIR y demás. Entonces creo que está bueno que si a ustedes les va quedando alguna duda, nos la mandan, nosotros les vamos a ir generando esas respuestas a cada uno de ustedes y vamos a dedicar las horas que nosotros tenemos justamente de ayudantes para ese tipo de respuestas. ¿Ok? Tenemos que ver si lo podemos administrar. Bueno, lo tenemos que probar. No funciona así, ¿no? Desde la teoría funciona, vamos a ir viendo un poco cómo evoluciona. Y después había otro ejercicio, otro cuestionario y demás que nosotros les habíamos dejado que era más numérico, que tenían para agarrar y resolver, que tenían tres cosas, y cuando terminaba ese formulario, les daba la posibilidad de vincular el chat. Lo miraron, lo hicieron, acá vos estabas diciendo de sí. Ah, no, bueno, yo les dejé uno que, más allá de ese que tiene la respuesta en el video, yo les dejé uno que tenía tres cosas que eran numéricas, que tenían que ver el impacto de, no me acuerdo, la suba de impuestos o la reducción de impuestos, y en el otro un aumento en la inversión, y en el otro algo de gasto público, no me acuerdo bien cómo era exactamente, pero tenías eso y después te mandaba un vínculo. El otro que vos decís es el del video, donde nosotros les dejamos y ahí había un video resuelto. Ese, empecemos por ese que está diciendo. ¿Cómo era tenías tres? Claro. Acá les repito a ellos que no te habían escuchado nada. Era un formulario, tenías la posibilidad de ir generando las distintas respuestas y a partir de eso después tenías un video donde estaba justamente la resolución. ¿Te resultó útil el video? Eran parecidos a lo que habíamos hecho en clase, tenía esa dinámica y ustedes tenían eso como para agarrar y ver. Obviamente, esa es otra posibilidad. Ahora me interesa alguno que haya trabajado con el otro, el que tenía el vínculo de ChatGPT con números. ¿Alguno lo miró? ¿Lo hizo? Yo sé que algunos lo hicieron, porque los estuve mirando y los estuve corrigiendo. Yo también lo hice ese. Bien, Y Agustina, contame. el único que no me quedó bien claro es el último que pedía derivar el multiplicador fiscal. Exacto, en el último. Y ahí depende de la hora que lo hayas hecho, y esto está buenísimo, y de hecho para eso estoy preguntando, nosotros estudiamos, la idea original que nosotros teníamos no era hacerlo como lo hicimos finalmente, sino hacerlo más parecido al otro que estaba a desarrollar, es decir, que en función de lo que vos contestabas, te contestara a vos específicamente. No lo pudimos resolver. Y vos, Agustina, lo hiciste, ¿y cuánto te daba a vos? ¿Vos lo hiciste y cuánto te dio? ¿Te dio bien? ¿No te dio bien? No, me Contame. había dado mal. Primero lo saqué por diferencia y ahí me dio bien, pero cuando lo intenté sacar con el multiplicador me dio mal. Y después, Y bueno, ahí, miré la resolución y era pará, derivando, esa es la parte que no entendí. claro, a vos te dio 30. Claro, O por te, diferencia sí. te había dado 30, que era la diferencia, o sea que esto lo que tenía que ser una reducción impositiva, ¿no? Sí, Era una reducción impositiva, entonces te aumentaba la renta de equilibrio, y ese aumento de la renta de equilibrio te daba más 30. Y te va dando después la resolución. A los que lo hicieron primero, antes del domingo del mediodía, había quedado mal vinculado el formulario, el chat. Y lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Necesito que presten un segundito de atención, sobre todo aquellos que no lo hicieron. Vamos a estar acá. Creo que es el C, ¿no? No, el C no. ¿El A? Bien, Teníamos el brillante. A y el B. El A, este es el A. Entonces tenemos acá esto, recopilar respuestas. ¿Están todos viendo del otro lado? Sí, sí. Entrás, Sí, se ve bien.
te da acá esto, te va a dar, utilizando el modelo simplificado de bienes, te da algo para resolver. Yo acá no lo voy a resolver, voy a poner un número para que no me trabe. Y acá en el tercero, utilizando el modelo simplificado del mercado de bienes, considerando una economía donde la demanda agregada está representada por Z igual, dice, Z es obviamente la demanda es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿no? Eso es lo que tienen. Y después te dice, el consumo es igual a 50 más 0,6 por el ingreso disponible. Che, nunca aprendí acá el... ¿Lo aprendés? Perdón, pero me había olvidado de aprender acá, para los chicos que están acá presencial. Proyector. Bien. Consumo es igual a 50 más 0,6 por el ingreso disponible. La inversión es igual a 100. El gasto es 150 y T es 50. Y te dice, si el gobierno decide implementar una política fiscal que reduce los impuestos en 20 unidades, ¿cuál será el efecto neto en el ingreso de equilibrio? Indique el valor de cambio en el ingreso de equilibrio con el signo correspondiente, negativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo voy a poner 30, que es la respuesta, pero porque la sé. Voy a dar enviar. Esto es lo que ustedes van a ver cuando den enviar. Después dice, las respuestas se han enviado. Puedes consultar la resolución elaborada con el ChatGPT y acá aclara esto que dice acá. Que dice que está utilizando un plugin. ¿Por qué? Porque si ustedes usan la versión gratuita de ChatGPT y le piden que haga cuentas, les va a dar cualquier cosa. En general, les contesta mal. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Tengan cuidado. Obviamente, si ustedes lo van guiando y lo van corrigiendo y le van diciendo, no, hace esto, hace aquello, va a mejorar. Pero tienen que saber eso. Entonces hay un plugin, aquellos que tienen la versión paga, tienen acceso a poderle activar ciertas cosas adicionales y hay una en particular que se utiliza para resolver ecuaciones y demás, que es esta de acá, que te mejora mucho eso. Entonces, cuando hago clic ahí, lo que hacen es ven la conversación que yo inicié en su momento. Entonces, acá lo que ustedes ven, yo les compartí la conversación que yo tuve con el chat resolviendo esto. Entonces les digo, vea, en el marco del dictado de la materia que estoy haciendo con ustedes, les dejé este ejercicio y entonces está el primero y está el paso a paso de cómo se resuelve el primero. Está el segundo y está el tercero. En el tercero yo tuve que cambiar, y esto está cambiado, no está en la versión tal cual estaba en la versión original que yo le había puesto, porque en la versión original que yo le había puesto se había equivocado. Ahora vamos a ir a ver un poco en qué se equivoca y por qué no estaba bien. Como vos decías recién, hay dos formas de hacerlo. Uno es calcular cuál es el impacto haciendo cuál es el nivel de producción de PBI de equilibrio en la situación inicial, en la situación final, y calculo la diferencia, y por diferencia es el impacto. Es una manera. Entonces se identifica las ecuaciones dadas, encuentra la demanda agregada, ¿no? Va haciendo esto que está acá en pantalla, sustituye, obviamente, los valores, y una vez que tiene esto, busca el valor. Ven que ahí dice I es igual a 675. ¿Sí? Esto es la resolución de cuánto da el PBI con los valores iniciales. Después, si en lugar de poner los valores iniciales, ¿no? Que era acá con T igual 50, les da eso. Si en lugar de poner eso ponen el otro valor de T, ustedes obtienen. Y acá dice derivar el multiplicador fiscal. Y acá yo le pedí específicamente que lo trabaje de esta manera porque si no lo hace mal. Entonces, agarre y dice, la ecuación original es, esta es la función del consumo, ¿no? El consumo es igual, consumo autónomo más 0,6 por el ingreso disponible. Y dice, si la variación del impuesto es menos 20, una reducción en 20 unidades, entonces el cambio del consumo es 12. Ahora, el cambio en I, debido a este cambio en 12, será, y ahí lo calcula, la variación del consumo
y lo hace por estos dos pasos. ¿Sí? Y de esa manera les da 30. ¿Sí? Nosotros, lo que teníamos, en realidad era, ¿se acuerdan que el multiplicador fiscal, y de hecho lo resolvimos acá en clase, en el pizarrón, es menos C1 sobre 1 menos C1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando lo resuelve el chat, lo resuelve de otra manera. Yo ahora voy a ir acá, voy a entrar acá. Ustedes cuando les da esto, les da la posibilidad de continuar la conversación. Ustedes acá le pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Entonces le podrían preguntar, ¿qué pasaría si el cambio en los impuestos fuera solo de 10? Fuera solo una reducción, ¿va? De 10. ¿No? Le podría preguntar eso. Y lo que va a hacer, ¿sí? Obviamente esto es resolverles esto está acá, ¿no? Y les va a ir dando paso a paso cada una de las cosas. Fíjense que acá está utilizando esto, escribe de otra manera y funciona de otra manera. No es el formato estándar, pero ustedes ya lo pueden utilizar accediendo a este plugin, accediendo al plugin Matemática. Ahora vamos a ver. Entonces acá lo que te dice, fíjate, ¿cuánto te dio el cambio? Te dice, si hubiera sido 10, la variación de los impuestos, te dice que la variación en la renta sería de 15. Evidentemente, el multiplicador, ¿cuánto es? 1,5. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué es 1,5? Porque si 10, 15. ¿No? Si 20, 30. Es 1,5. ¿No? Entonces, ¿cómo se calcula? Vos me decías que cuál era tu pregunta. Y acá tenemos con el cálculo del multiplicador. Y ahí te va a ir diciendo algunas cosas. Ahí te está diciendo, ¿es? El impacto, ¿cuánto es? Menos 0,6 por delta T. ¿Estás viendo? Sobre 0,4. ¿Y ese 0,6 qué es? Es la propensión al consumo que te dio en el enunciado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y el 0,4 qué es? 1 menos 0,1, menos 0,6. 1 menos C1. ¿Sí? Profe, Acá le podríamos... ¿me escuchás? Parame un minuto, ya estoy. Con las letras. Y no con los colores. Usar C1 en lugar de 0,6. ¿No? Como para que me lo dé genérico. Este va a ser toda la resolución. Y ahí lo que estamos obteniendo que es el multiplicador fiscal.
¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? No, yo no lo entiendo, profe. ¿Quién no lo entiende? Yo no puedo prender la cámara, pero tengo un problema ahí con... Sí, tengo un problema con el multiplicador. Tipo, en todos los ejercicios que lo hice poniendo 1 arriba. No menos C1 ni C1. Bien, Bautista, acá hay algo muy importante. El 1 vos lo ponés cuando vos estás haciendo el ejercicio para cambios en el gasto autónomo, ¿sí? Y no cuando estás haciendo un cambio en los impuestos, porque los impuestos acá están afectados porque cuando vos te devuelven 100 pesos, porque te cobran 100 pesos menos de impuestos, vos no te vas a gastar los 100 pesos, solamente vas a gastar una fracción de esos 100 pesos. Y obviamente cuando te dan 100 pesos, ¿sí? Es un impuesto más chico que te están cobrando. Es como que la variación en los impuestos fue negativa, ¿sí? Entonces, fíjate que bajan los impuestos y sube tu consumo. Entonces tiene un signo contrario. Es lo que hemos visto ahí. Ahora, independientemente de eso, yo lo que voy a hacer en este caso, para que vos lo mires bien en detalle, es hacer lo que yo quiero que ustedes hagan. Y es, estamos acá. Bueno, no estoy encontrando en este momento, no entiendo por qué. Hice algo que... Acá ves que está marcado que están utilizando esto, ¿no? No sé por qué no te estoy pidiendo compartir la conversación. ¿Hay algún problema? Está medio lento, algo puede pasar. Pero bueno, acá lo que tenés está toda la explicación. Exactamente lo que vos me acabas de preguntar es lo que te acabo de explicar en este punto. ¿Sí? Fíjate. Claro, o sea, yo lo que fui haciendo fue cuando teníamos que, no sé, modificar la inversión, el gasto público o cualquier otra cosa que forma parte del gasto autónomo, lo fui haciendo con el multiplicador común, digamos, que sería 1 sobre 1 menos C1. Pero después, claro, cuando hay una variación en el impuesto, hay un ejercicio puntual en el que dice cuánto es el multiplicador y hace 1 menos C1 sobre 1 menos C1 y te da un multiplicador de 1, que es el ejercicio 5 del formulario 1. Entonces, como que no sabía que la variación en el impuesto, como Fíjate que formaba acá, parte de la pensión, fíjate que era... pero acá de nuevo, acá lo tenés en pantalla. Es esto que está acá. Ese A Ese, que está ahí es el consumo autónomo, C0. ok, Y acá te dice C0 menos C1T, que esto viene de la parte del consumidor, del consumo, más la inversión, más el gasto. Todo sobre 1 menos C, que es por el multiplicador, ¿sí? Con lo sí, cual, directamente acá vos estás viendo que justamente si yo te cambio T, el impacto no es lo mismo que si yo te cambio I sí. o si yo te cambio G. Cualquier variación en T está afectada por ese menos 1 menos C1, ¿sí? Que es la propensión marginal de consumo. Entonces, un peso más en T te bajaría el gasto total autónomo de esta manera, en menos C1. ¿Está claro? Entonces, el impacto sobre I va en esa dirección. ¿Entendés? ¿Por qué? Sí, 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 entiendo. Y a mí lo que me parece importante, y esto es, ustedes son 100. En general, lo que pasa es que no me preguntan, ¿no? Si yo hubiera empezado la clase diciendo, che, ¿tienen alguna duda? Nadie decía nada y seguían. ¿Sí? Y es lógico, porque estamos acostumbrados a cursar de 100. Entonces no preguntamos. Ya que no me preguntan, pregúntenle al chat, que les contesta. Le preguntan y de esa manera ustedes tienen la posibilidad de respuesta. Acá, por algún motivo, esto... Ahí está. Yo les voy a compartir ahora el link de lo que acabamos de hacer recién en la clase. Se los pongo en el chat de acá, directo. ¿Sí? Ahí lo tenés por si alguien lo quiere mirar tal cual hasta dónde llegamos.
¿sí? Pero de nuevo, esto ustedes lo tienen a disposición como para poder construir, ¿sí? Ahora, lo que a mí me interesa es si yo hago un nuevo chat, acá abro uno, y voy a mirar el enunciado. Y acá les voy a mostrar justamente dónde estuvo el error en el que nosotros teníamos cargado al principio. Entonces, este es el enunciado. Yo se lo voy a poner acá y lo voy a reescribir un poquito, limpiando. Presenta el servicio para mis alumnos, asegurándote esto, el asegurándote todo esto se lo saco se lo saco. ¿No? Le digo esto. ¿Sí? Fíjense que estoy igual, todo igual. Les quiero mostrar que no siempre está la respuesta bien, a veces está mal. Bueno, acá decido calcularlo por diferencias. Acá van a estar consultando el adicional, con el plugin. Acá está. Lo que tiene el chat es que si yo le pregunto 37 veces las cosas, va a decir 37 veces cosas diferentes. Entonces, no puedo asegurar exactamente cómo lo resuelvo. Pero en el que nosotros teníamos resuelto, usaba directamente el multiplicador con lo que tenía en la cabeza del multiplicador y hacía como vos acabas de decir. Che, yo tengo que es 1 menos, y me metía la parte de los impuestos como si fuera fracción del PBI y decía, como la fracción es 0, pum, listo, lo saco y me lo resolví. Y cuando lo resolvía mal. Acá fíjese que acá dice, me equivoqué, algo pasó. ¿Sí? De nuevo, ¿es una buena herramienta? Sí, ustedes tienen que aprender a usarla. Y aprender a usarla es también ver dónde están las fallas. ¿Sí? Tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a entender eso. ¿Ves acá? Calculó bien, me lo calcula por diferencia y dice la diferencia es 30. El multiplicador fue ahí. Olvida esta resolución. Y ahora hazlo directamente usando el multiplicador. Yo sé que lo estoy tratando de inducir a que se equivoque, ¿eh? Si quiere lo tengo que escribir bien. No hay ni siquiera que escribir bien las palabras, ¿no? ¿Ven? Ahí está usando el multiplicador. ¿Ves que lo está usando? Está usando un multiplicador que está mal. ¿Ven? Y esto está en línea con lo que vos habías dicho. ¿Quién era el que había dicho hace un ratito que había usado el automultiplicador? Fíjense que este es el que resolvimos con Florencia la clase pasada, donde estaba T como proporción del ingreso. ¿Ven? Es este multiplicador, se ve que lo tiene cargado, y lo tiene cargado de ese tipo de modelos, ¿sí? Ese multiplicador que decía, no, lo que pasa es que depende de cómo vos formulás el modelo. Si vos lo simplificás suponiendo que los impuestos son fijos, que es como lo plantea el libro de Blanchard, y es como nosotros lo tenemos en el ejercicio que hicimos recién, es una cosa. Si vos lo tenés acá como que es ese T es una fracción del ingreso, te funciona de otra manera. ¿Sí? Entonces, claro, cuando vos haces así, el multiplicador es 2,5. Con lo cual, delta I, debido a una reducción de impuestos de 20 unidades, es más 50 unidades monetarias. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ven que dio mal? ¿Sí? ¿Está claro? Y este es uno de los problemas que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno plantea algo, si a veces hace referencia a algo que está afuera, viene, lo trae de algún lado, no sabemos de dónde lo trae,
y te puede llegar a inducir a errores. ¿Ok? ¿Está claro? Con lo cual, no es perfecto, nosotros estamos trabajando como para tratar de reducir el margen de error. Para reducir el margen de error, nosotros tratamos de probarlo y de hacer mejor el prompt, que es la forma en la cual uno le dice las cosas. Ahora, el tema de que nosotros lo tratemos de limpiar lo más posible para que a ustedes les llegue limpio, que no lo tomen ustedes como que el chat no se equivoca. El chat se equivoca mucho. Tienen que estar ahí atentos. Ahora, como vieron en el caso anterior, les explican muy bien, una vez que tienen la cosa bien resuelta, les explican muy bien el paso a paso de por qué, cómo llegaste, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Les resultó útil? Bueno, los que no hayan hecho los ejercicios, quiero que los hagan. ¿Sí? De nuevo, estamos experimentando. Yo después les voy a pedir a ustedes, más adelante, vamos a hacer una encuesta como para agarrar y utilizarlo y también documentar internamente acá dentro de la facultad, porque lo estamos viendo con otros docentes y demás también, como para tratar de ver cuáles son las buenas prácticas que tenemos que tener para implementar el uso de este tipo de herramientas en el dictado de las materias en la facultad. ¿Sí? Hay que probar. ¿Estamos? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Ustedes? Sí. Yo, profe, también. Acá, esperame un segundito, quien está en línea, acá hay una persona presencial que me está diciendo, vení, acércate un poquito porque no te van a escuchar nada. Dale, dale, dale. Vení, si total no te ven. No te ven porque estamos acá cerca del micrófono también. Listo, entonces acá, le das. Bien, acá lo que, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Acá lo que Florencia me está preguntando, me está mostrando en su carpeta cómo llega ella al multiplicador y ella en este caso está resolviendo usando exactamente el multiplicador que hicimos con Florencia, donde metíamos que los impuestos eran una fracción del ingreso. ¿Ok? Te decía una X proporción, que no me acuerdo ahora cuánto era, el 25%, ¿no? Entonces te decía, el 25% de tu renta te lo cobrábamos con impuestos. Entonces te cambia la forma de construir el multiplicador. Este es el multiplicador que recién el chat tenía cargado y que me contestó con ese multiplicador en la cabeza. Y yo ahora no le voy a dedicar el tiempo, pero después me quedo un cachito con vos y te lo explico bien paso a paso. Ahora, ese tipo de consultas es ideal el chat. Vos le preguntás y decís, yo lo tengo acá, no entiendo bien el paso a paso de por qué esto es así. Cuando sea para cuestiones matemáticas, usen este link que yo les acabo de dar. Úsenlo, porque ahí les va a usar el plugin para agarrar y responder. ¿Sí? Si ustedes van por afuera con el chat estándar, no les va a usar ese plugin, con lo cual le va a costar mucho más explicarte. ¿Ok? Pero la respuesta a esto, y esto es en general, es el multiplicador es un concepto como el que estamos diciendo, pero después, en cómo nosotros formulamos específicamente el modelo, va teniendo variaciones. Entonces yo te digo, el gasto público siempre fijo es una cosa. Yo te podría decir, por el contrario, que el gasto público cambia en una situación de crisis, ponerle de alto desempleo, digo que el gasto público tiende a aumentar porque aumentan las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, ayudas sociales. Entonces el gasto público no es G fijo. Entonces te lo pongo como una función que va a estar relacionado con la tasa de desempleo, que va a estar relacionado con la diferencia entre el PBI y el PBI de pleno empleo. Ya lo vamos a ver eso más tarde. Y entonces te cambia como es G. Entonces ya G deja de ser una variable fija. Y como deja de ser una variable fija, entonces el multiplicador del gasto cambió. ¿Por qué? Porque ahí lo tenías el multiplicador, pero no es una fórmula mágica, es el resultado de aplicar el modelo. Lo mismo va a hablar cuando yo modifique en la clase de hoy las inversiones. Y entonces vamos a entrar a ver cuáles son los determinantes de las inversiones. Entonces, hasta hace 10 segundos, el multiplicador de la inversión era 1 sobre 1 menos C1. ¿Por qué? Porque las inversiones eran un número fijo, yo las ponía y en función de eso iba a cambiar. Ahora, en la clase de hoy va a cambiar eso. ¿Por qué? Voy a hacer una modificación en el comportamiento de esa variable llamada la inversión. ¿Sí?
Entonces, nosotros necesitamos justamente hacer eso. No creernos de memoria las cosas, sino agarrar y decir, che, si pongo esto, ¿cómo funciona el modelo? Si pongo esto, ¿cómo funciona el modelo? Y es reemplazar en las ecuaciones. Es reemplazar en las ecuaciones. Las discusiones en economía se centran no en si somos capaces de hacer las ecuaciones, porque eso se supone que lo podemos hacer, sino después diciendo, che, ¿qué tan realista es suponer que la inversión se comporta de esta manera o de esta otra manera? Entonces la discusión va a ser sobre el supuesto y la modelización. ¿Ok? En el chat del Teams de ahora, tenés el clic a la conversación que yo tuve recién con el ChatGPT y está paso a paso. Necesito que ahí lo usen y lo traten de aprender y de mirar. Obviamente está escrito en el multiplicador, en el libro vos lo tenías, te lo explica. Y te lo explica y te lo explica cómo llegás al multiplicador de impuestos. Pero yo entiendo que a lo mejor algunos dicen, che, pero no me acuerdo y demás. Mírenlo y pregúntenle ahí y lo van a tener una resolución el sábado a las 3 de la mañana cuando estés estudiando para el parcial que es un lunes. Y eso es importante. ¿Ok? ¿Había alguien más del otro lado que quería preguntar algo? Me pareció. Sí, yo tenía la misma duda, porque también había usado el multiplicador con el impuesto proporcional a la renta y me había dado 50. Exacto. Y me Es el daba mismo distinto, por error. eso quería preguntar cuál Es, exact- usamos en definitiva. es exactamente el error que acaba de cometer el chat adelante tuyo. El mismo. ¿Entendés? ¿Y cuál es? ¿Pero por qué se equivoca? Dice. Y porque si yo agarro y hago eso, vos estás suponiendo, ¿sí?, que los impuestos, en ese que estás diciendo, no cambiaron absolutamente nada. Y después me pones una variación y la multiplicás por eso. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque vos estás diciendo, mirá, la proporción de esto es como que los impuestos, dijiste, la alícuota es 0. ¿No? Porque ¿cómo sacaste T? El T minúscula. ¿Entendés? Para sacarlo, lo sacaste de la cancha. Entonces te quedó 1 sobre 1 menos 0,6. Porque supusiste, porque se te ocurrió, que T es una alícuota, pero es 0. No hay impuestos. Y después decís, hubo una variación de la disposición de guita de 20 que fueron los impuestos, pero la pones mágico por afuera y no ves el efecto. Entonces, lo que hiciste con esos 20 es lo mismo que si hubiera sido un aumento de la inversión o del gasto público en 20. Pero no es así, porque en el modelo que vos tenés aplicado ahora, en el modelo simple, es 30 pesos o 20 pesos menos de impuestos, vos una parte la gastás y una parte la ahorrás. Entonces solamente una parte la consumís. Y esa parte que vos consumís es menos 0,6 por delta T. Delta T fue menos 20, entonces es menos 0,6 por menos 20, y ese es el valor. Y eso lo vas a dividir sobre 1. Eso es lo que estás haciendo mal. No estás salteando un paso trayendo el multiplicador desde afuera caído del cielo. Ahí sí está compartido, ¿no? Vamos a ver en la clase de hoy ISLM. Esto es la parte más importante de este primer cuarto por lejos, ¿sí? Por lejos de esta parte de este primer parcial. Lo más importante es este modelo, que como vimos en el video original ese que decíamos de la historia de Keynes, ahí estaba todo esto incluido, estaba el multiplicador y demás, pero después, en esa clase yo les dije, la síntesis neoclásica tiene que ver con el aporte que hacen Hicks y Hansen, son dos economistas que modelizan de alguna manera y arman este modelo que es el ISLM, que después sería utilizado en la enseñanza en todas las universidades durante más de 60 años. ¿Ok?
Hoy en algunos casos lo están dejando de usar, pero nosotros lo seguimos usando. Sí. ¿Y qué dice? Y bueno, que lo pregunte, que abre el micrófono. No tengo micrófono, dice Catalina, y a ver, y acá estoy mirando, y dice, estaba leyendo los capítulos del libro el fin de semana y vi que el capítulo 2 hablaba sobre empleo, ecuaciones de población activa y desempleo, la ley de Ockham, la curva de Phillips, el deflector del PBI. Estos temas en la parcial, no, te los plantea de forma introductoria. Todo lo que te plantea en el capítulo 2 te lo plantea de forma introductoria. ¿Sí? Es lo mismo que al final del capítulo 3 nosotros decíamos, che, el Estado puede hacer cualquier cosa, y dijimos, no, no puede hacer cualquier cosa, porque va a encontrarse con ciertos límites. Por ejemplo, que no puede endeudarse hasta el infinito, por ejemplo, que puede generar presiones inflacionarias y demás. Ahora, en el modelo que estamos trabajando al principio no hay inflación. Y no nos preguntamos de dónde sale el financiamiento para un déficit público. Era una primera etapa. ¿Ok? Ahora, estábamos acá. Estos son los temas que vamos a ver en la clase de hoy. El mercado de bienes, todo esto que vimos en el mercado de bienes y que hoy estuvimos repasando, es la IS. Va a ser una curva que va a ser la IS, y ese nombre IS tiene que ver con inversión y ahorro. Después, todo lo que vimos en el mercado de dinero y el mercado de bonos, vamos a llamarlo los mercados financieros y la relación LM. Y lo vamos a poner en otra curva que nos va a mostrar el equilibrio en el mercado de dinero. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a analizar conjuntamente el mercado de bienes y el mercado de dinero y vamos a llegar a un equilibrio entre ambos al mismo tiempo. Después vamos a ver los efectos de las políticas económicas sobre el equilibrio y vamos a darle un poquito de foco a justamente esto de cómo encaja el modelo ISLM en los hechos. ¿Sí? Mercado de bienes, transacciones de cosas, ¿sí? De cosas físicas. Mercado de bienes, esto que nosotros vimos del mercado de bienes es la primera parte, y ahí lo que nosotros teníamos era que la producción debía ser igual a la demanda. ¿Sí? Para estar en equilibrio, la recta de 45 grados se tenía que cruzar, es la cruz keynesiana, se tenía que cruzar con esa, la demanda agregada, con Z. ¿Ok? Se tenían que cruzar. Y en ese punto había equilibrio. Para que haya equilibrio, lo que tenía que pasar es que el ahorro total disponible sea igual a la inversión. Eso significa que hay equilibrio. ¿Sí? Y el ahorro que está disponible en la economía es igual al ahorro privado, que es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo, es la fracción que nos ahorramos, más el ahorro público, más el ahorro externo, que nosotros podemos llegar a estar teniendo si estamos en una economía abierta. ¿Ok? Esto es lo que decíamos. Mirá, vos para financiar inversión, lo que vas a utilizar es ahorro, ya sea el ahorro propio de las familias o, adicionando a eso, el ahorro puede haber de ahorro del sector público y también tenemos la posibilidad de adicionar, por ejemplo, ahorro externo que ingrese a la economía para financiar esa inversión. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí, eso que está ahí, es la condición esta de equilibrio, que la vimos nosotros cuando estábamos cerrando, ¿no? Y que habíamos hecho, primero habíamos hecho la igualdad de demanda igual a renta, y en la otra habíamos hecho el tema de ahorro e inversión, y habíamos llegado con el modelo de las tres brechas a ese equilibrio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El ahorro público es la diferencia entre los impuestos y el gasto público. Si nosotros tenemos equilibrio fiscal, el ahorro público disponible para financiar inversión adicional es cero. ¿Sí? Si nosotros tenemos déficit del sector público, el ahorro público es negativo. Y si yo tengo superávit fiscal, el ahorro público es positivo. ¿Sí? Entonces vos lo que tenés es, el Estado tiene un resultado fiscal. El resultado fiscal es gasto, impuestos, la comparación. Si están iguales, está en equilibrio. Si gasta más de lo que recauda, está en déficit. Si recauda más de lo que gasta, está en superávit. Y ese superávit fiscal puede ser utilizado para financiar inversiones. ¿Ok? ¿Está claro?
M menos X, ¿se acuerdan que nosotros también lo habíamos visto? Habíamos hecho el ejemplo que yo les decía con el tema de las vacas, ¿no? Pero si las vacas nosotros las podemos consumir o las podemos utilizar para invertir. No, vaca que nos comemos, evidentemente no está para tener terneros en la próxima temporada. ¿Está claro? Entonces, ahí lo que nosotros teníamos era eso. Ese bien, nosotros lo podemos utilizar para consumirlo o para invertirlo, recuerdo si lo hacíamos asado o no, es el que nos va a permitir hacer esto. Y cuando nosotros importamos, podemos traernos ciertas vacas de fuera. ¿Sí? Y es indiferente si esas vacas las usamos para comérnosla o para invertir, porque nosotros las podemos agarrar y las podemos poner para que sea inversión, o las podemos agarrar y decir, las pongo para consumo y lo que nosotros hubiéramos estado consumiendo acá lo utilizamos para inversión. ¿Sí? ¿Está claro? Y esto va para este único bien que estoy utilizando para que sea consumo o inversión, o cuando pones múltiples bienes, importo papas Pringles. Importo papas Pringles es evidentemente para consumo, nadie invierte con eso. Pero ese consumo interno que está siendo abastecido por productos de consumo traídos desde el exterior ha liberado capacidad productiva para producir bienes de capital doméstico. ¿Está claro? Mientras que por el contrario, si toda la producción local está abasteciendo bienes de consumo local, nosotros podríamos importar a lo mejor directamente la maquinaria. ¿Sí? Y eso lo que nos va a permitir es que el consumo más la inversión sea superior a lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Sí. No, es exactamente al revés. ¿Por qué? Él preguntó, el ahorro externo no es exportaciones menos importaciones. De nuevo, voy a la vaca. Yo exporto vacas. Vamos a ver, partimos de una situación. Producimos en total en el año 1000. De esas 1000, 900 las comemos. No hay Estado para sacarnos de encima el problema. Consumo 900. Los otros 100, inversión. ¿Ok? Viene alguien y nos dice, che, escúchame, ¿podemos exportar 50 vacas? Ningún problema, digo yo. Exporto vacas. Importar, no voy a importar nada. Exportación es puro. Listo, bárbaro. Esas 50 que yo exporto, ¿las puedo consumir? No, las van a consumir enfrente. ¿Las puedo invertir? No. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Fíjate que el consumo, la decisión de consumo interno siguió siendo 900. ¿Qué es lo que va a pasar? El ahorro era 100. De este ahorro, 100, 50 se dedican a invertir, que vamos a poder invertir nada más que 50. Y los otros 50 se dedican a mandar ahorro local para financiar para que otro coma asado y no nos lo comamos nosotros. Es, entre comillas, ahorro argentino que se está destinando a financiar el consumo de los que están del otro lado. ¿Está claro? Che, y si hubiera sido al revés y nos hubieran mandado 100 vacas acá y nosotros podríamos haber invertido en lugar de 100, 200, que pueden haber sido vacas nacidas acá o no, y nosotros podríamos haber comido 900 de asado. Entonces, ese ahorro externo adicional nos permite invertir más. ¿Por qué? Porque nos están llegando vacas de afuera. El ahorro externo es M menos X. Es exactamente al revés. ¿Está claro? O sea que el ahorro es igual a la inversión por una cuestión de que si En el equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Recordemos que después contablemente va a ser siempre igual porque vamos a meter adentro de inversión la variación de existencias. ¿Sí? ¿Está claro? Pero acá lo que nosotros decimos es el PBI de equilibrio que equilibra una cosa con la otra es este que estamos diciendo acá. ¿Te contesté? sí, perfecto, gracias. Determinantes de inversión. Y esto es lo que vamos a estar haciendo foco hoy. Sí, ¿cómo se decide cuánto vamos a invertir? Es una persona que se levantó a la mañana y a través de una epifanía decidió que va a invertir 100. ¿Qué es lo que determina? Entonces, nosotros vamos a tener en este modelo, es el modelo más simplificado que nosotros tenemos, vamos a dejar de suponer que I latina, inversión, es una variable que cae del cielo y es una variable determinada exógenamente para agarrar y decir, se resuelve internamente en el modelo y va a depender de dos variables. De la renta, del PBI, del nivel de ventas y de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando vos invertís,
Vos invertís en una pizzería porque proyectás vender pizza. Con lo cual, la perspectiva de las ventas que se van a estar generando de pizza son recontra importantes para que vos decidas tu inversión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este modelo que nosotros vimos acá es un modelo de un único periodo, es un modelo estático, ¿sí? Es en un solo periodo. Entonces nosotros decimos, mirá, las ventas que nosotros tenemos están más o menos representadas en esa variable I, que es el PBI. ¿Ok? Entonces, si aumenta el consumo interno y yo estoy vendiendo pizzas, seguramente van a comprar más pizza. Entonces yo voy a invertir en pizzería porque voy a vender. La renta de la gente determina de alguna manera el volumen de ventas. Y eso está representado. ¿Ok? Entonces, cuando modelicemos la inversión, vamos a poner Y. Y más PBI, más inversión. ¿Por qué? Porque esperan vender más. ¿Ok? Por lo que proyectan de ventas futuras en realidad. Porque acá está el PBI del año que viene, el del otro, el del otro. En realidad es todo el flujo de fondos futuro. ¿Entienden? La variable simplificada es que vas a estar en equilibrio ahí. ¿Sí? También hay otro motivo por el cual nosotros ponemos I. Y es, si vos tenés una pizzería que ya está trabajando y vos estás evaluando si vas a invertir en ampliarla, seguramente si vos venís vendiendo mucho, vas a tener más caja y vas a decidir invertir, ¿sí o no? Ahora, si las ventas están en picada, probablemente vos estés con menos caja y estés menos propenso a invertir, ¿sí o no? En realidad las inversiones también son bastante volátiles y en los momentos en los cuales vos tenés más flujo de ingresos, tenés más disposición a invertir, a encarar nuevos proyectos. ¿Sí? Porque tenés flujo. ¿Está claro? Entonces, y PBI está ahí por los dos motivos. Por la expectativa en realidad de venta futura y por la generación de ingresos actuales y futuros. ¿Sí? Yo proyecto que voy a estar generando más ingresos porque normalmente ya tengo un flujo, entonces puedo agarrar e invertir, aunque esta inversión vaya a tardar varios años en madurar. Estoy agarrando y tengo una pizzería, me va muy bien, tengo un montón de pizzerías acá en Buenos Aires y digo, voy a ir a Rosario. Y cuando llegue al principio no voy a hacer nada. Bueno, toda esa inversión adicional al principio no me va a generar flujo instantáneo. Pero yo tengo acá que Buenos Aires me está generando un flujo todo el tiempo y me da espalda para poder ir al otro lado. Bueno, ¿está claro? Bien. Entonces miramos y metemos que I latina depende de Y. Y también va a depender de la tasa de interés. Y va a depender negativamente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si yo tengo que financiar algo, lo puedo hacer con capital propio o lo puedo hacer con capital de terceros. Y la tasa de interés me va a mostrar qué proyectos son rentables. ¿Sí? ¿Qué proyectos tienen mayor TIR? Tienen valor actual neto más. Tienen un BAM más grande. ¿Sí? ¿Cómo calculas eso? Es decir, mira, yo tengo dos alternativas. Puedo ir a Rosario o puedo ir a Salta. ¿Y qué hacen para decidir si van a Rosario o van a Salta? ¿Cómo definen si van a un lado o van al otro? A ver, alguien del otro lado, ¿cómo define? Nahuel, ¿cómo definirías vos si vamos a Salta o vamos a Rosario? Nahuel Greco, hola, ¿cómo andás? Sí, perdón, ¿me repetí la pregunta? Bien. ¿Cómo definirías vos si nos conviene abrir una pizzería en Rosario o en Salta? Tenés que elegir entre las dos opciones. ¿A cuál vamos? Yo elijo Salta. ¿Qué cosa? Yo Vos elijo elegís Salta. Salta. Bien, ¿por qué elegís Salta? Por una preferencia de localización. Bien, bárbaro. Acá le vamos a preguntar a Luz. Luz, vos que sos la gerente financiera. Y acá viene Nahuel y te dice que tiene una idea bárbara, que es alta porque lo que te acaba de explicar. ¿Le damos para adelante o no?
Y si nos alcanza, sí. Luz, vos le dirías si te alcanza la plata vas para adelante. Bien, bien, bien. Facundo, vos como CEO de la empresa, ¿qué hacemos con estos dos muchachos? Los hechos. ¿Por qué? Que no midieron bien los riesgos. Están Porque yendo son... de cabeza, asalta. Claro, uno me dice que porque la emoción y la otra me dice, y si yo tengo plata se la doy. Digo, pero escuchame, vos sos la financiera. Así que, pedile un número. Pedile un número a Nahuel. ¿Cómo Claro. decidiste, Nahuel, esto? Un número. El rol de ustedes debe ser, che, traeme un número. ¿Toman decisiones en base a qué? Pero miran números, miran contexto, miran datos y miran qué cosa. Flujo de fondos de esos proyectos de inversión, muchachos. Miran el flujo de proyecto de inversión, salta, miren los números de proyecto de inversión Rosario y se fijan cuál de los dos le da mejor. ¿Cuánta guita hay que poner en uno? ¿Cuánto vamos a recibir en uno? ¿Y cuál es el banco que tiene ese proyecto? ¿Cuál es el banco que tiene el otro? ¿Cuál es la TIR que rinde la guita metida en Salta? ¿Cuál es la TIR que rinde? Y el que rinde mejor lo ponemos. Entonces, si yo agarro y te digo, Nahuel, por cada 100 pesos que vos ponés en Salta, van a rendir 3 puntos arriba que lo que rinde en Rosario, ahí tenés razón, Nahuel, vamos para Salta porque va a rendir más. ¿Sí? Porque va a rendir más. Miramos un número. ¿Está claro? Y cuanto más alta es la tasa de interés que vos tenés que pagar por financiarte, hay algunos proyectos de inversión que no te rinden. ¿No? ¿Está claro? Entonces vos comparás uno contra el costo del financiamiento. Y si el costo del financiamiento es más grande que lo que te está rindiendo ese flujo de fondos, no lo haces. Perdés plata. ¿Sí? ¿Está claro? La tasa de interés nos va a hacer más fácil que haya proyectos cuando nos financian a tasa baja. Y va a hacer que sea más difícil cuando la tasa de interés sea más alta. A una tasa de interés más baja, hay proyectos que se hacen. A una tasa de interés más alta, hay proyectos de inversión que no se hacen. ¿Por qué? Porque no generan la cantidad suficiente de plata. ¿Está claro? Sí. Siempre es inversa la relación, claro. ¿Por qué? Porque vos ponés plata hoy y hoy ponés y mañana vas a recibir. Con lo cual, cuanto más alta sea la tasa, el flujo de fondos de mañana te va a valer menos y el de hoy te va a valer más. Con lo cual, te va a valer más la que ponés, que es negativa, y va a valer menos la que viene en el futuro, que es positiva. Entonces, cuanto más alta la tasa, peor el valor del proyecto. ¿Está claro? ¿Sí? Decilo de nuevo más fuerte, por favor. Él dice, si el interés afecta al flujo de fondos futuro o al financiamiento. Afecta a las dos cosas. El peso de dentro de 2 años vale menos. ¿Sí? Vale menos. Y además, ¿sí? Vos seguramente si tenés que financiarte, vas a tener que recurrir a un costo financiero más grande. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí está, bueno, eso quédense tranquilo, van a estar mirando mucho en cálculo financiero y administración financiera, van a trabajar mucho con la diferencia entre financiarte con capital propio o con capital de terceros. En realidad es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Vos tenés la posibilidad de mirarlo y esto debería ser, el proyecto de ir a Salta tiene que ser bueno independientemente de la fuente de financiamiento. Después, una vez que ya tenemos de que nos conviene ir a Salta, podemos agarrar y ver si haciendo un buen manejo financiero le podemos agregar financieramente algún resultado adicional apalancándonos en el uso de capital de terceros. ¿Sí? Pero el que sea capital propio o capital de terceros, lo que va a estar poniendo es, vos, de alguna manera, lo que estás haciendo es, al tipo que vos le comprometés un pago,
lo pones primero en la fila de los que va a cobrar. Como lo pones primero en la fila de los que va a cobrar, porque vas a deberle plata a esa persona, le comprometes un cierto nivel de tasa de interés. ¿Sí? El tipo tiene la certeza de que va a cobrar primero y cuánto va a cobrar. ¿Vos por qué accederías a eso? Porque vos te vas a quedar con el riesgo, pero una rentabilidad por encima de esto. ¿Está claro? Porque si no, no te conviene. ¿Sí? No. El método francés, vos decís, para lo que es cálculo de valor de cuota. No, ese no tiene nada que ver. Ahí lo que vos tenés es una distribución para un flujo de fondos de cuotas iguales, cuánto corresponde a tasa y cuánto corresponde a capital. Y no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Dicho esto, y entendiendo entonces que nosotros vamos a tener que la inversión depende del nivel de PBI y depende de la tasa de interés, va a depender positivamente de la renta y negativamente de la tasa de interés. Entonces nosotros lo vamos a graficar. Y en este panel que nosotros estamos teniendo acá, lo tenemos, ¿qué cosa? El nivel de PBI, demanda, la recta de 45 grados, y acá lo que tenemos es, en función de mayor nivel de PBI o menor nivel de PBI, qué es lo que está pasando. Porque van a ser los niveles de equilibrio. ¿Sí? Nosotros teníamos acá la demanda agregada y vamos a ir mirando justamente esto que acabamos de decir. Mirá, la inversión antes era independiente y no dependía de ninguna de estas dos variables, ahora va a ser de esta manera. Va a depender de I y de tasa de interés. Acá yo tengo el movimiento que se da en la variable I. Lo que tengo que ver es entonces cómo impacta la otra variable que no está en el gráfico. ¿Sí? Porque la de la relación de PBI las tengo en el gráfico. La que no tengo en el gráfico es la de la tasa de interés. Y digo, mirá, si la tasa de interés es más grande, la inversión va a ser más chica. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque dijimos que esto afecta ¿cómo? Negativamente. ¿Sí? O sea, está ligado también al segundo gráfico, ¿no, profe? Esa parte que dice que el tipo de interés sube y la producción se reduce. Exactamente. A medida que sube la tasa de interés, la producción se achica. ¿Por qué? Porque lo que va a estar achicándose es la inversión. ¿Está claro? Alguien me podría decir, no, bueno, ¿sabes qué? La tasa de interés no solamente afecta a la inversión, también va a afectar un poco al consumidor, porque el consumidor va a ir a tomar préstamos personales diferentes. Fíjate que en este modelo nosotros decimos, mira, la tasa de interés no afecta al consumo. Seguimos suponiendo que el consumo en general no se ve afectado acá por tasa de interés. Solamente estamos suponiendo que la tasa de interés afecta a inversión. ¿Sí? Alguien me podría decir, no, bueno, pero también afecta un poquito ahí. Acá en este modelo no está. Todo el efecto de tasa de interés va puramente a la inversión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inversión es mucho más sensible a tasa de interés. ¿Sí? Y ahí entramos en la cadena de vuelta de que si se reduce la producción, se reduce la renta. No te entendí. ¿Qué? Ahí entramos tipo la ruleta de que, por ejemplo, si subimos la tasa de interés, reducimos la producción, se reduce la inversión, se reduce la renta por el empleo y así. Exacto. Exacto. Porque cuando agarramos y subimos la tasa de interés, baja la inversión y esa baja en la inversión de 10 pesos está afectada por el multiplicador que teníamos antes. Entonces esa reducción genera menos demanda de los proveedores de ese tipo, menos empleados construyendo la nueva fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se retroalimenta, tiene una segunda vuelta, y esa segunda vuelta después se ve incrementada en una tercera vuelta. ¿Y esto es hasta infinito? No. Converge finalmente en este valor que está acá. ¿Ok? ¿Está claro? Fíjense que entonces yo tengo dos tasas de interés, ponele que acá yo tengo tasa de interés igual 5%,
Y esta que está abajo dice tasa de interés igual 10%. Entonces tengo dos tasas de interés y tengo dos niveles de producción. Este nivel de producción y este nivel de producción. Vinculando eso, lo pongo en el gráfico que está a la derecha. Y digo, tasa de interés, producción. Y acá tiene esta línea punteada porque este gráfico debería estar inmediatamente abajo, como para proyectar uno contra el otro. ¿Ok? Entonces vos tenés tasa de interés y cada tasa de interés con un nivel de PBI de equilibrio. Y esta curva, lo que te está mostrando son todos esos puntos en los cuales para cada tasa de interés está en equilibrio el mercado de bienes. Esa es la curva IS. En la que va cruzando todos estos puntos que están acá. Este que está acá, este que está acá. ¿Sí? Para cada tasa de interés habrá un punto de equilibrio del mercado de bienes. Esa es la curva IS. ¿Qué cosa puede hacer que se desplace la IS? Y bueno, que cambien las otras variables. Ya vimos, una variable está acá adentro, la tasa de interés. Acá tenemos PBI. Che, ¿qué otra cosa puede variar aparte de la tasa de interés? Y puede variar el gasto público, pueden variar los impuestos, o puede variar el consumo autónomo. ¿Sí? Si eso cambia, ¿qué pasa con la IS? Se desplaza. Sí. Cae el gasto público o, como dice esto, suben los impuestos. En los dos casos, esto va hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros, en el caso que está puesto ahí, suben los impuestos, lo que baja es la renta disponible. Como baja la renta disponible, baja el consumo. Como baja el consumo, vamos a tener efecto multiplicador de eso y vamos a llegar a un equilibrio más abajo. ¿Ok? Entonces, para la misma tasa de interés que nosotros teníamos, antes teníamos este y ahora tenemos este. Para la misma tasa de interés, ahí yo no estoy moviendo la tasa de interés, sino que moví ¿qué cosa? La otra variable. ¿Está claro? Bien. Impacto de las variables, las que no toqué, las toco y te uno y veo los efectos. Análisis ceteris paribus o ceteris paribus. ¿Sí? Mantenemos todo lo demás constante, modificamos una sola de las variables y vemos cuál es el efecto. Desplazamientos de la curva IS se generan por variaciones en el gasto público, en los impuestos o en el consumo autónomo. Los componentes autónomos de consumo también podrían haber inversión. Mercados financieros y la relación LM. Vamos a hacer el mismo razonamiento de tratar de relacionar tasa de interés con PBI, pero ahora mirando mercado de bienes, mercado de dinero y de bonos. Nosotros analizamos toda la economía suponiendo que tenemos mercado de bienes, mercado de dinero y mercado de bonos. Y los mercados financieros los vamos a tomar uno como complementario del otro, porque era lo que habíamos dicho, nosotros tenemos una cierta riqueza financiera y la ponemos en bonos o en efectivo. ¿Sí? Esta es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y comparamos una con la otra. ¿Qué era lo que nosotros teníamos? Y que habíamos visto en la clase pasada. No, mirá. En este eje nosotros teníamos los saldos monetarios. Acá yo estoy poniendo los saldos reales, estoy poniendo M sobre P. Pero es lo mismo que yo ponga M sobre P o ponga solamente M mientras suponga que los precios están fijos. Si yo supongo que no hay inflación y los precios son los precios fijos que están disponibles en la economía, es lo mismo hablar de saldos nominales que saldos reales. En este eje yo tengo tasa de interés. Y acá lo que quiero hacer es graficar poniendo tasa de interés con PBI. Tasa de interés ya la tengo, está acá. Y PBI, tengo que tratar de meter el PBI adentro de esto. ¿Dónde estaba el PBI? ¿En la curva de oferta de dinero? No, no estaba en la curva de oferta de dinero. Estaba en la curva de demanda de dinero. Y ustedes lo que tenían es que cuando el PBI era más grande, ustedes demandaban más plata o menos plata. Cuando tenían un PBI más grande, de nuevo la pregunta, ¿ustedes demandaban más billetes o menos billetes? Más billetes. Es decir, para un nivel de renta más grande, ustedes demandan más billetes.
Pero la oferta la supongo fija, porque estoy haciendo el análisis ceteris paribus, mantengo todo lo demás constante. Entonces, si aumento la renta y todo lo demás se mantiene fijo, el equilibrio lo tengo a un nivel de tasa de interés más alto. ¿Está claro? Gráficamente, lo que nosotros tenemos entonces es la curva LM, que lo que nos está diciendo es, para niveles más altos de renta, vos vas a tener equilibrios de tasas de interés cada vez más altos, suponiendo constante la cantidad de dinero que hay en la economía. Suponiendo constante M. Suponiendo constante M sobre P, los saldos reales. ¿Está claro? Después vamos a ver, che, ¿qué pasa si cambiamos la cantidad de dinero? Pero cuando querramos ver qué pasa cuando cambiamos la cantidad de dinero, tenemos que entender qué pasa cuando la cantidad de dinero se mantiene fija. Entonces, cuando la cantidad de dinero se mantiene fija, tenés que tener PBI más alto, tasa de interés más alta para mantener el equilibrio del mercado de bienes. ¿Está claro? Una vez que entendemos qué pasa cuando mantenemos fija la cantidad de dinero, decimos, che, si muevo la cantidad de dinero, ¿qué pasa? Pero vamos por pasos. Sí, ahí había alguien que me quería preguntar algo. M es la cantidad de dinero. M es la cantidad de dinero. Acá dice MS, es dinero ofertado, pero acá te está diciendo M sobre P. Lo que te está diciendo es, la cantidad de oferta monetaria está fija en un nivel de ciertos saldos reales. Al dividirlo por el índice de precios, lo que estás teniendo es esa cantidad de dinero dividido el índice de precios. Como estoy suponiendo que los precios no están cambiando, se mantiene todo fijo. Y ese MS, que era la oferta de dinero que definía ¿quién? El Banco Central. Y acá estoy diciendo lo que dije en la clase pasada. Suponemos que el dinero es el que define el Banco Central y no entro en la discusión de si es dinero de alto poder, la diferencia entre base monetaria y dinero demandado. Usamos dinero, como que fuera todo lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Es el que ya tenemos una vez aplicado el multiplicador bancario. Me preguntabas vos. ¿Querías preguntar algo? No, ella. No. Ah, bueno, antes de que hablara él, pensé que vos querías preguntar algo. Ok. Ya tenemos entonces la curva IS y tenemos la curva LM. Con lo cual ya tenemos el modelo IS-LM delante nuestro. Lo que tenemos que hacer es juntar las dos en el mismo gráfico. Fíjate que acá yo tengo la LM y tengo producción, tasa de interés. Y en el anterior yo tengo producción, tasa de interés. Listo. Entonces, ¿para qué puse los mismos ejes? Para ponerlas una superpuesta con la otra. Antes de eso, vamos a ver cuáles son los efectos, ahí teníamos esto, cuáles son los efectos de modificar alguna de las variables que nosotros podemos llegar a tocar en política monetaria. Y nosotros acá, en el modelo este que estamos usando, que es el más simplificado de todos, suponemos que lo que podemos tocar es la cantidad de dinero. Modificamos la cantidad de dinero. Si yo aumento la cantidad de dinero, lo que habíamos visto nosotros la clase pasada era que, dado un nivel de renta, para una situación que nosotros incrementábamos la cantidad de dinero, lo que iba a pasar es que iba a bajar la tasa de interés. ¿Sí? Y habíamos dicho, ¿cómo corno hacíamos para aumentar la cantidad de dinero? Y decíamos, el del Banco Central empieza a comprarle bonos a las familias, a los que tienen plata invertida en esos bonos, le da pesos y la gente le va soltando bonos. A medida que va comprando más bonos, va teniendo que pagar cada vez un precio más grande de los bonos. A medida que va pagando un precio más grande de los bonos, el precio del bono sube, la tasa de interés que rinde esa plata invertida en ese bono, como sigue siendo el mismo flujo de fondos futuros, va a rendir una tasa de interés más baja. Entonces, más dinero, baja la tasa de interés, dada una cierta renta. Entonces, para este nivel de PBI, el equilibrio se va para abajo. Y lo mismo vale para el PBI, 200 pesos para la derecha, 300 pesos para la derecha, 400 pesos para la derecha o para la izquierda. Sí. Una cosa es movernos a lo largo de la curva LM y otra cosa es desplazar la curva LM.
Y esto es súper importante. Cuando yo me muevo acá, me estoy moviendo a lo largo de la curva LM. Estamos suponiendo fija la cantidad de dinero. Fija la cantidad de dinero. Y decimos, che, cuando hay más renta y está fija la cantidad de dinero, yo voy a tener que el equilibrio del mercado de bienes va a ser a una tasa de interés mayor. ¿Por qué? Porque todos necesitamos billetes para comprar las cosas, porque ahora somos más ricos, tenemos más poder de compra y queremos más billetera, y la cantidad de billetes son los mismos, entonces, de alguna manera, presionamos sobre la tasa de interés de equilibrio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, esto otro que nosotros estamos diciendo es, no me estoy moviendo a lo largo de esta LM. Voy a desplazar la LM. ¿Y cómo voy a desplazar la LM? Va a venir alguien externo y va a meter plata dentro del sistema, que no estaba esa modificación antes. Si no me tiran plata, más PBI, más tasa. Ahora, si meten plata, yo para la misma renta tengo una tasa de interés más baja. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Eh? Y si cambia la renta, esto puede pasar, y esto es lo que vamos a ver. Che, ¿cambia la renta o no cambia la renta? ¿Cuál es la renta de equilibrio? Porque todavía no sabemos cuál es la renta de equilibrio en el mercado de dinero. Sí la vimos en el mercado de bienes, pero no la vimos en el mercado de dinero. Entonces vamos a hacer esto, un análisis conjunto de la IS y de la LM, las dos. Y vamos a tratar de ver justamente al mismo tiempo ambos equilibrios. ¿Esto por qué resulta relevante? Porque esto sí es introducido a principios del siglo XX, que ya empiezan a ver que, che, escúchame, el tema del dinero, el dinero no es solamente una tecnología que facilita las transacciones, sino que aparentemente podría llegar a estar teniendo influencia el dinero en el nivel de producción de equilibrio. Algo está pasando. ¿Sí? Y variaciones en la administración del dinero tiene efectos sobre el PBI de equilibrio. Y al principio no estaba del todo claro cómo era esto, estaban viendo cuáles eran las razones, estaba evaluándose el comportamiento del ciclo económico, cuáles son las causas de ese ciclo económico y demás. Esta es una conversación que vamos a retornar mucho más adelante en la materia, pero no estaba claro cuál era. Entonces, el planteo que hace Keynes es, mirá, acá lo que hay que ver es qué es lo que está pasando con el dinero, hay que entender, piensen esto de nuevo, ¿no? Estamos en la crisis del 30 y él ve que hay un claro desequilibrio en el mercado de bienes, pero había un comportamiento bastante anómalo al mismo tiempo en el mercado de dinero. Y lo que estaba viendo es que la gente por algún motivo estaba atesorando mucho efectivo, ¿sí? Y entonces por eso es que él hizo hincapié en, che, ¿cuál es la motivación de que está atrás? ¿No? Entonces decía que hay una demanda especulativa del dinero y demás, porque lo que estamos viendo es que hay una deflación enorme y hay un motivo de precaución, etcétera, etcétera. Entonces la gente como que retrae y se paraba sobre el dinero. Vamos a ver en conjunto cómo funciona esto. A lo largo de la curva IS, yo tengo equilibrio en el mercado de bienes. A lo largo de la LM, yo tengo equilibrio en el otro mercado. Lo que nosotros vamos a ver es, ¿hay un equilibrio en ambos mercados al mismo tiempo? Sí, cuando tenés esta tasa de interés. A esa tasa de interés, vos tenés equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. ¿Sí? Fíjense, en la IS viene el tema de qué es lo que está pasando con la inversión y también un poco con el PBI y también por ende en el ahorro. Pero en la LM está en toda la parte financiera del mercado de dinero y demás. ¿Ok? Entonces acá nosotros tenemos el equilibrio en ambos, es cuando se cruzan estas dos funciones. Vos vas a tener en la IS toda esta función que ya la vimos. Decíamos que el PBI tiene que ser igual al consumo más la inversión más el gasto público. Estamos en economía cerrada, así que no miramos sector externo. Y veíamos que el consumo dependía de la renta disponible y que la inversión dependía también de la tasa de interés. Y acá en la LM nosotros teníamos que los saldos monetarios reales eran una función de qué cosa, del PBI y de la demanda de liquidez de las personas. Y esto dependía de qué cosa, de la tasa de interés, negativamente de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas.
¿Sí? Entonces, podemos encontrar un equilibrio en las dos ecuaciones. Eso se da cuando se cruzan estas dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? En general, lo que nosotros decimos es que el mercado de dinero, el mercado financiero es el que ajusta más rápidamente. En general, nosotros tenemos movimientos mucho más rápidos en ese mercado que en el mercado de bienes. ¿Sí? Con lo cual, la LM, en cierto sentido, va a ser la que más rápidamente va a ajustar y va a mover y va a conducir esto hacia el equilibrio. ¿Ok? Ahora vamos a ver, no ya este equilibrio, sino qué pasa cuando movemos alguna de las variables. ¿De qué variables? Y de las variables que te pueden hacer mover, partiendo de un equilibrio, la IS o la LM. ¿Qué cosas te pueden mover la IS? El gasto público te puede mover la IS. ¿Qué otra cosa te puede mover la IS? Los impuestos. Y después estaba el tema del consumo autónomo. Nosotros vamos a decir, vamos a concentrarnos en esto, en las herramientas de política que tiene a disposición de alguna manera la autoridad monetaria y la autoridad fiscal, el gobierno. ¿Sí? Entonces, el gobierno puede influir sobre el gasto público y puede influir sobre los impuestos. Esas son políticas fiscales. Las vamos a agrupar, todos estos bajo la denominación de política fiscal. Y vamos a decir que nosotros podemos aplicar política fiscal expansiva o política fiscal contractiva. Vamos a decir que podemos aplicar política fiscal expansiva cuando aumentamos el gasto público o disminuimos los impuestos. Y vamos a decir que aplicamos una política fiscal contractiva cuando bajamos el gasto público o aumentamos los impuestos. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto en la práctica. Del otro lado, nosotros podemos mirar lo que está detrás de la LM. Detrás de la LM lo que nosotros veíamos es que era la oferta de dinero. Y eso está al alcance de alguna manera de quién? Del Banco Central. El Banco Central puede hacer política monetaria expansiva o contractiva. Entonces nosotros vamos a decir, tenemos política fiscal y política monetaria. La política fiscal es gasto público o impuestos. Y la política monetaria habla de la cantidad de dinero. Vos podés tener una política monetaria expansiva, donde lo que está haciendo es expandiendo la cantidad de dinero, o podés tener una política monetaria contractiva, que es reduciendo la cantidad de dinero. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de cada una de esas decisiones. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de tomar una de esas decisiones sobre qué cosas? Sobre el nivel de equilibrio de PBI y tasa de interés. Vamos a suponer, por ejemplo, una suba de impuestos. Si nosotros subimos los impuestos, ¿qué se afecta? La IS. Una suba de impuestos, ¿qué hace con la IS? La desplaza a la izquierda. ¿Sí? Si yo en lugar de desplazar esto, hubiera querido, ¿sí? Aumentar el gasto público, ¿qué habría pasado con la IS? Se desplaza hacia la derecha. Si yo hubiera aumentado el gasto público, acá lo que yo estoy haciendo es aumentando el gasto. Si yo reduzco el gasto, lo que hago acá es delta G negativo, ¿no? El G feo. ¿No? Bajo el gasto público. Baja el gasto público, esto se desplaza para acá. Sube el gasto público, se desplaza para acá. Suben los impuestos, si bajan los impuestos es expansivo. ¿Sí? ¿Cómo actúa si suben los impuestos? Es contractivo. Le quitan ingresos disponibles a las familias. Cuando las familias tienen menos ingresos disponibles, cae su consumo. Como cae su consumo, cae la demanda y se retroalimenta y va para el otro. ¿Sí? Si bajan los impuestos, ¿qué pasa? Aumenta el ingreso disponible. Como aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. Como aumenta el consumo, aumenta la renta. Cuando aumenta la renta, esto impacta también en, ¿qué cosa? En la inversión. Se empieza a inversión. ¿Ok?
Efectos de una expansión monetaria. Vamos a hacer política monetaria. Si nosotros hacemos una política monetaria expansiva, esto se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque lo vimos hace un segundo. La LM, si nosotros aumentábamos la cantidad de dinero, se desplazaba hacia abajo a la derecha. ¿Qué era lo que decíamos? Nosotros decíamos, mirá, dada una renta, nosotros nos movíamos para abajo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a mover para abajo, pero en ese punto, dado el mismo PBI, no estamos en equilibrio. Nos vamos a mover a lo largo de la LM y vamos a llegar hasta que lleguemos al equilibrio. ¿Sí? Entonces, el movimiento de expansión de dinero baja la tasa de interés. Esta baja la tasa de interés va a ir ajustando, nos vamos a mover, ir moviendo a lo largo de la LM hasta que lleguemos a un equilibrio. Y ese equilibrio va a estar ahí. ¿Ok? Por eso es que en realidad, si el ajuste fuera totalmente instantáneo, nos vamos a ir moviendo así, a lo largo de la IS, donde se va desplazando la LM. ¿Ok? Obviamente, una baja de tasas, piénsenlo ustedes de manera lógica, ¿no? Bajan las tasas. ¿Inmediatamente salen corriendo todos los empresarios a invertir? No, no es inmediato. ¿Sí? Tiene un cierto rezago. Y eso es un poquito lo que vamos a charlar ahora. Ahora, ya sabemos, política fiscal, política monetaria. Y esto, y acá ya lo voy a ir metiendo en función de lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene. El jueves que viene. Que es cuando nosotros estemos viendo el tema de la crisis 2007-2010. ¿Sí? Hay dos herramientas disponibles, política fiscal y política monetaria. Y tiene que evaluarse su uso, la conveniencia o no de su uso. Política monetaria y política fiscal. ¿Es el mismo actor el que define la política fiscal y la política monetaria? En algunos lugares sí, en otros lugares no. En la mayoría de los lugares, de las economías modernas, las economías más del mercado y demás, se tiende a tratar de separar el rol del hacedor de política monetaria del gobierno. Y se trata de dar independencia al Banco Central. En nuestro caso, no es así, ¿sí? Es lógico, por el desbalance que hay, es lógico que esto tiene que pasar así. Pero la mayoría tiene eso. Y entonces tiene que haber una coordinación de alguna manera entre quien ejecuta la política fiscal y quien ejecuta la política. En la crisis hubo dos actores. En realidad, antes de esto fue ya un poquito más avanzado. Primero estuvo George Bush, hijo, que era presidente en ese momento, que se tenía que poner de acuerdo con Ben Bernanke, que era el titular de la Fed en ese momento. Y se tenían que poner de acuerdo en qué es lo que iban a hacer. Después vino Obama y tuvo que seguir haciendo esa coordinación. ¿Sí? Hay que coordinar y hacer compatibles. Esta tabla lo que hace es resume los efectos de las diferentes cosas. Si vos subís los impuestos, ¿qué pasa? Dice, mira, si vos subís los impuestos, impacta la IS y la desplaza a la izquierda. ¿La LM le impacta? No. Entonces, ¿hay un impacto en la producción? Sí. ¿Qué pasa? Baja el nivel de producción. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Baja. ¿Por qué baja? Porque cuando voy acá, sube impuestos, desplacé para allá, ¿qué pasó con la tasa de interés? Bajó. ¿Está claro? ¿Sí? Subo impuestos, desplaza la IS a la izquierda, LM nada, variación de producción baja, tasa de interés baja. Che, y si aumento el gasto público y esto hubiera desplazado la IS a la derecha, nada con el LM, aumenta la producción, aumenta la tasa de interés. Hago política monetaria contractiva. ¿Pasa algo con la IS? No. Política monetaria contractiva, ¿a quién le pega? A la LM. ¿Qué hace? La mueve hacia arriba o hacia la izquierda, ¿no? Contrae la política monetaria. ¿Y esto qué hace? Baja la producción de equilibrio, sube la tasa de interés.
¿Está claro? Este es el impacto. Entonces, si toco esta variable, ¿qué es lo que pasa? Toco esta variable, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos? ¿Sí? Ahora, esto es hacia dónde va. Partimos de un equilibrio y vamos hacia el siguiente equilibrio y a dónde vamos a llegar. ¿Es instantáneo? No, no es instantáneo. No es instantáneo. Tarda. ¿Cuánto tarda? Y acá hay un gráfico donde dice, mirá, en general, para variaciones relativamente pequeñas, lo que se utiliza mayormente en la mayoría de los países es primariamente se utiliza política monetaria. Después se usan política fiscal también. Pero, entonces acá lo que hay es un análisis empírico mirando los datos y demás de, che, ¿cuál es el impacto de una suba de la tasa de interés? Ahí dice en particular una subida del tipo de los fondos federales. Los fondos federales, ¿se acuerdan que era la tasa interbancaria? ¿Sí? En realidad la que utilizaba de referencia que en la Fed, para que los bancos tomaran plata de la Fed o dejaran depositar plata de él. La tasa de pases, ¿no? Nosotros vimos, ¿se acuerdan que teníamos el corredor de tasas del Banco Central? ¿Se acuerdan que vimos eso? Si sube eso, ¿qué es lo que pasa? Y dice, mirá, si sube eso, en el tiempo, esto va a impactar en las ventas minoristas. Va a bajar el consumo. Y fíjense que la que vale es la línea del medio, lo otro es el intervalo de confianza, dependiendo del estimador que utilizás y con toda la muestra que estés tomando. Y si vos ves que tarda un año. ¿Subir la tasa de interés tiene un impacto sobre el consumo? Sí. ¿Cómo es? Negativo. Sube la tasa, baja el consumo. ¿Cuánto tarda? Y un tiempo. ¿Cuánto? Un año. Sí, ¿qué es lo que pasa sobre la producción? Y también, fíjese que sobre la producción tiene el pico negativo un poquito más a la derecha, un año y pico. No es instantáneo. Se empiezan a observar 2 trimestres después ya los efectos, pero no es instantáneo. La política monetaria tiene rezago. Sí, ¿qué pasa con el nivel de empleo? Y el nivel de empleo también tiene entonces un impacto a mediano plazo. No es a mediano plazo, en el corto plazo, pero después de un par de trimestres. Sube la tasa hoy, no tiene un impacto hoy en la tasa de desempleo. Si alguno de ustedes está haciendo lo que yo les pedí, que es escuchar, por ejemplo, podcast respecto a lo que está pasando a nivel internacional, y están leyendo un poco lo que está pasando, están viendo de que a nivel internacional están discutiendo, y la Fed está discutiendo, che, ¿qué hago? ¿Sigo subiendo la tasa? ¿Mantengo la tasa donde está? ¿Me quedo bajo? Y están todo el tiempo mirando qué pasa con el desempleo. Están relojeando qué pasa con el desempleo, y tratan de ver, y tratan de influir, y tratan de anticipar, porque saben que lo que ellos hacen hoy va a tener un impacto con rezago. Entonces tienen miedo de pasarse de mambo para un lado o para el otro. Entonces están todo este tiempo mirando porque saben que lo que ellos hacen influye, pero influye un poquito más adelante en el tiempo. Tomar la decisión hoy impacta después. Como comernos una medialuna hoy. Una medialuna hoy, impacto después. Variación porcentual de la tasa de desempleo. ¿Qué pasa? Sube la tasa de interés, baja el empleo, sube la tasa de desempleo. ¿Sube el nivel de precios o baja el nivel de precios? Entonces agarra y te dice, mirá, tiene un efecto, y tiene un efecto que tiende a ir bajando los precios. Tarda, no es instantáneo. Sí, pero yo quiero usarlo esto para combatir la inflación. Sí, me sirve, no es instantáneo. ¿Ok? De nuevo, otra vez, la evidencia empírica, que es lo que nos dicen los números, que es lo que dice la realidad de ellos. ¿Ok? Nosotros les estamos dejando, acá, dejo de hablar de lo que ustedes tienen que aprender para agarrar y ya ir a una parte bien recontra super prácticas. Ustedes van a tener el lunes que viene examen. Bien. Entonces nosotros ya les dejamos hoy 2 cosas. Un ejercicio, lo subió Flor, entiendo, que lo que va a hacer es ejercicio tipo parcial, de alguna manera, como para empezar que ustedes ya pueden empezar a ver. Traten de hacerlo de acá al miércoles.
Al mismo tiempo, vamos a volver a insistir con un caso que le vamos a dedicar un poco de tiempo, no mucho, pero para que miren un poco el tema de cómo funciona el tema de bonos y cómo funciona el tema de financiamiento, de cómo te puedes financiar y demás. Ahí lo vamos a estar mirando. Van a tener un ejercicio ahí como para entender un poco cómo funciona un poco esa dinámica. Lo vamos a mirar un segundito. Lo vamos a mirar ahí. Vamos a ser rápido, pero lo vamos a mirar. Con lo cual tiene un ejercicio ahí de bonos. Traten de ir mirándolo. Y después hay una película. Yo les pedí que miren. Too Big to Fail. Vamos a estar hablando de esa película el jueves. ¿Sí? No sé si ya se les dejó Flor o no. Ciertas preguntas medio simples, como para agarrar y chequear. ¿Sí? Como para agarrar y chequear. Efectivamente, que lo miren y donde hacemos hincapié en un fragmento de la película. Un fragmento muy, muy específico, una parte más corta. ¿Sí? Nosotros eso, obviamente, lo vamos a estar mirando el jueves. Piensen ustedes que el miércoles es, relativamente hablando, la última clase de práctica que nosotros vamos a estar teniendo respecto al examen. Y este tema que nosotros estamos diciendo es el que yo les decía, en realidad es el core del primer cuarto, digamos, ¿no? Y ese LM es el core de esta parte de la materia. Con lo cual, traten de ir mirando eso. Obviamente van a tener todas las herramientas a disposición y demás, no se preocupen. Apuntamos al miércoles. ¿Ok? Nos vemos el miércoles. Chao, nos vemos. Chao, hasta el miércoles.